a un nuevo episodio de Créditos Finales, un podcast en el que te comparto datos súper interesantes de tus películas, actrices, directoras, guionistas, productoras favoritas. Como cada semana les habla aquí Montserrat Urueña, una no experta en cine, pero sí soy experta en hablar, e investigar cosas que me encantan como las películas. Y oigan, ya sé que en cada episodio les digo que vayan a seguirme a Instagram, a @creditospodcast, por cierto, porque supuestamente les dejo ahí más información de lo que sea que haya hablado aquí. Pero debo decir que pues voy un poco atrasada, pero igual vayan a seguirme allá porque siento que es un buen medio para tener comunicación y aparte en historias y así, sí estoy más presente y les aviso cuando sale un episodio nuevo, les dejo encuestas, anuncios, etcétera. Les repito, @creditospodcast. Y si este es el primer episodio que escuchas, espero que lo encuentres interesante, que mi voz no te aburra, que te animes a escuchar más de mis episodios y así puedas conocer más de las mujeres en el cine. Ya ahora sí empecemos con el episodio de esta semana en el que les voy a contar nuevamente de otra película autobiográfica, Past Lives. Híjole, siento que tengo muchísimo por comentar de esta película y a ver cómo me va, a ver cómo organizo mis ideas porque siento que quiero decir todo a la vez, pero bueno, ya voy viendo cómo va saliendo esto. Normalmente cuando hago listado de las películas o personajes de quienes quiero hablar aquí, lo hago más bien como una manera general. O sea, por ejemplo, la semana pasada sabía que quería hablar de una chick flick, pero no sabía exactamente de cuál. O hace 2 semanas quería hablar de una película de Almodóvar, por ejemplo. Y para esta semana quería dedicárselo a una película nueva. Y dado que la semana pasada salieron las nominaciones a los Oscar, que por cierto no me voy a meter mucho en ese tema, pero bueno, salieron las nominaciones para la edición número 96 y es sorprendente decir que en estas 96 ediciones esta es la primera vez que en la categoría máxima, o sea, la de mejor película, hay 3 películas que fueron dirigidas por mujeres. La primera vez, o sea, neta, eso es sorprendente. Estas 3 películas son Barbie de Greta Gerwig, Anatomy of a Fall de Justine Triet, no sé si estoy diciendo bien su nombre, es francesa, y Past Life de Celine Song. Entonces me pareció una excelente idea dedicarles un episodio a cada una de ellas. Ya hablé de Barbie, episodio 14 por si no lo has escuchado, y en esta ocasión les hablaré de Past Lives, la película debut de Celine Song. Y como les dije hace rato, está basada en su propia historia, lo cual me parece sorprendente. Past Lives es justo este género de películas que me encanta, en los que parece que no pasa nada y pasa todo y en donde no necesitas varios personajes sino una historia poderosa. Si ya has escuchado todos los episodios que llevo hasta este momento, seguramente ya te aburrí con esa frase y ya se estará así de sí, ya sabemos que te gustan esas películas, lo has mencionado 8 veces. Y es que ya les he hablado, por ejemplo, de La Camarista, de Verano 1993, Aftersun y por supuesto de mis super mega favoritas, la trilogía Before. Que por cierto, cuando terminé de ver Past Lives, corrí a Google y puse así de Past Lives Before Trilogy y me salieron un chingo de resultados porque se siente la influencia de esta trilogía en Past Lives. No es queja. O sea, de hecho no es como, es una copia o una adaptación. No, o sea, no es, por ahí no va. Sino que la similitud radica en que, de cierta manera, estas historias son tan reales, tan terrenales, que es súper fácil verlas, identificarte 100% con ellas, porque son situaciones que cualquier ser humano puede experimentar. Digo, tal vez la trilogía de Before sí es un poco más fantasiosa, o sea, el tipo escribió un libro y se hizo famoso solo para poder reencontrarse con su amor de verano. Sí está alejado de la realidad, pero las emociones y las experiencias que tienen estas parejas son súper realistas. Y esta es la razón por la que Past Lives le ha llegado duro a muchas personas, porque Nora, la protagonista, no es solo la representación de Celine Song, la directora, sino que es la representación de ti misma, de tu hermano, de tu mamá, de tu amigo, de tu compañera de trabajo, de todos. Ya para entrar de lleno en los detalles de esta historia, nada más hago el pequeño comercial de que si ya viste Past Lives y te gustó mucho, te recomiendo 100% ver la trilogía Before. Y claro, también te recomiendo escuchar el episodio número 19 de este podcast en el que analicé a Celine a través de los años que es la protagonista. Que de hecho, o sea, la directora de Past Lives se llama igual que la protagonista de Before. Es como, güey, ¿qué más queremos? ¿Qué otra similitud? Pero bueno, ya dejando un poco de lado mi fanatismo, ahora sí les voy a hablar de Past Lives y por cierto va con spoilers, así que si no la han visto y no quieren saber qué pasa, sáltense este episodio así ya y regresen cuando ya la hayan visto. Gracias por su atención. Ok,
Past Lives, o Vidas Pasadas, como se llamó en Latinoamérica, es una película de drama/romance estrenada en el 2023. Fue escrita y dirigida por Celine Song y protagonizada por Greta Lee, Teo Yoo y John McGarrow. Repito, vienen spoilers, ¿eh? A grandes rasgos es la historia de dos amigos de la infancia que se separan y 12 años después se reencuentran de manera virtual. Y 12 años después, ya en su adultez, por fin se reencuentran físicamente. O sea, esta historia se desarrolla a lo largo de 24 años. Imagínense todo lo que ha cambiado en este tiempo. La película empieza en un bar y la cámara está apuntando a estas tres personas que están sentadas al otro lado de la barra, que son Nora, o sea, quien vendría siendo Celine, la directora, y de un lado tiene a Hae-sung, que una disculpa por cómo pronuncio estos nombres, pero bueno, de un lado tiene a Hae-sung, que es su amigo, y del otro lado está Arthur, su esposo. Dato importantísimo, Nora y Ha son coreanos y Arthur es norteamericano. Bueno, están estas tres personas en el bar y del otro lado de la barra están estas dos personas que no sabemos quiénes son, o sea, solamente escuchamos sus voces y están tratando de adivinar la relación que existe entre ellos. Espero explicarme porque esta escena es súper importante para la película, para la historia y para todo. A ver, están estas dos personas random, así de, ¿cuál crees que sea la relación entre esas personas? Y una de estas voces dice, yo creo que los coreanos son hermanos y el tipo blanco está casado con ella. Y la otra voz le contesta así de, ¿cómo crees que van a ser el esposo si casi ni he hablado con ellos en toda la noche? No. Más bien, yo creo que los coreanos están casados y están aquí de vacaciones y el tipo blanco, pues yo creo que él ha de ser como su guía turístico o algo así. Esto parece una escena sencilla, pero les digo que es súper importante porque con solo eso nos está dando el contexto de al menos esa noche. Nosotros como espectadores apenas llevamos 20 segundos viendo este trío sentado en la barra, pero estas personas que están preguntándose qué son entre ellos llevan aparentemente toda la noche observándolos y les es difícil adivinar qué es lo que conecta a estas personas. Y en lo que hay que prestar muchísima atención aquí es que una de estas voces sugiere que Nora está casada con Arthur y la otra voz dice que no, que seguramente está casada con Hae. Digo, normalmente si uno está en cualquier lado y observa a unos desconocidos, nos podría parecer fácil adivinar si son pareja o no, pero aparentemente aquí no lo es. Aparentemente Nora tiene un vínculo invisible con ambos y estas personas lo perciben. Y para este punto apenas llevamos 20 segundos de la película. Otra razón por la que estos segundos son importantísimos es porque justo así nació la idea de Past Lives, o sea, de realizar la película. Resulta que un día Celine se encontraba en un bar sentada entre su esposo y su amor de la infancia. Estar en esa situación, sentada entre estos dos hombres que la aman a su manera, o sea, todo esto le parecía súper extraño a ella, pero a la vez mágico, el cómo su pasado y su presente estaban ahí frente a ella. Para Celine fue así de, güey, esto parece una película, y la hizo película. Al día de hoy, Celine Song tiene 36 años y es una directora, dramaturga y guionista nacida en Corea del Sur. Pero a la edad de 12 años su familia tomó la decisión de mudarse a Canadá, por lo que pues gran parte de su vida ha sido en el continente americano. Como les mencioné, este es su debut como guionista y directora de una película, pero Celine tiene experiencia escribiendo y dirigiendo teatro y además escribiendo capítulos para series. También es graduada de psicología y yo creo que eso tiene que ver muchísimo en cómo escribió esta historia, porque por mucho que sea biográfica sí tiene sus adaptaciones. De hecho, no encontré mucha información de la vida real, pero de acuerdo con Celine, dice que en la realidad no fue tan romántica como lo que vimos en Past Lives. Past Lives se divide en 3 etapas diferentes de la vida de Celine, o sea, Nora en la película. La primera es cuando Nora tiene 12 años y está a punto de dejar Corea. La segunda es cuando tiene 24 años y tiene una carrera despegando exitosamente. Y por último, tenemos a la Nora de 34 años, que ya está casada y con una vida establecida, por así decirlo. Ya entrando más en detalles y enfocándome en la primera etapa, Nora y Hae-sung son compañeritos de clase y ambos se gustan. Es este amor inocente de caminar juntos y jugar en clase y rozarse las manos y todo ese tipo de cosas que hace una infancia con su primer amor. De hecho, por eso desde el inicio conectas cañón con la película. O sea, es imposible verla y no acordarte de ese niño o niña con la que tenías esa conexión.
Cuando Nora y su familia se mudan a Canadá, fue justo cuando esta relación comenzaba a despegar. Fue en ese punto en el que ambos ya sabían que se gustaban y ya se habían agarrado sus manitas, güey. O sea, la emoción de que el niño que te gustaba te agarrara la mano. Esa emoción, todos pasamos por esa emoción. Y de hecho hay una escena en la que Nora le dice a su mamá que ella se va a casar con Jai. O sea, ella a sus 12 años ya sabía que se quería casar con él. Y después Nora se muda a Canadá. Aquí un dato importante es que Nora, ese nombre es el nombre americano que eligió. Su nombre de nacimiento en realidad es Na Jung, pero al irse a Canadá, ella y su familia eligen nuevos nombres. Y claro, este dato no lo conocía su noviecito coreano. Ahora vayámonos 2 años después de esto. Nora tiene 24 años, ahora vive en Nueva York y profesionalmente le está yendo súper bien. Y moviéndonos rápidamente a la historia real, Celine Song tenía esa edad en el 2012, así que situémonos en ese año. En una escena la vemos hablando por teléfono con su mamá y juntas están así recordando su vida en Corea. Y para este año, las redes sociales y Google ya estaban así con todo. Nora y su mamá están de, ay, sí, ¿te acuerdas de fulanito? Bla, bla, bla. Y como Nora tiene la compu enfrente, se nota que los está buscando online, cuando de repente se acuerda de su amorcito y lo googlea. Nora se congela cuando ve un post de Haesung en quién sabe dónde, no sé en qué foro, no sé en qué red social, preguntando si alguien tenía una pista de Na Jung, la niña coreana que se mudó a Canadá. Y de hecho hasta puso el nombre de su papá y así de, oigan, sí, si alguien la conoce, se fueron a Canadá porque el papá consiguió trabajo, bla, 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 bla. Me encantaría conectar con ella nuevamente. En la película no nos dicen qué tan viejo era ese post, pero lo importante es que él, de alguna manera, trató de contactarla. Dicho en otras palabras, no la olvidó. Obviamente Nora le escribe y retoman el contacto. Igual en esta segunda etapa es imposible no conectar con los personajes porque creo que una gran parte de nosotros hemos vivido esto. Hemos vivido el estar lejos de alguien y nos hemos visto obligados a usar las videollamadas como medio de conexión, como una herramienta para mantener esta relación, ya sea relación de pareja, relación de amigos, relación de familia, con quien sea, pero utilizamos redes sociales y videollamadas para sentirnos junto a la otra persona. Y aquí podemos ver la emoción de ambos al estar hablando con el otro y de desvelarse o madrugarse según sea el caso, porque recordemos que uno está en horario de Nueva York y el otro está en horario de Corea del Sur. Otro punto importante a mencionar aquí es que para Nora esto representó el reencontrarse a sí misma con esta niña de 12 años que dejó en Corea y hasta el reencontrarse con su cultura. En la primera videollamada que tienen hasta le menciona a Haesung que ya nada más habla coreano con su mamá. O sea que su lengua materna ya no es el lenguaje que más habla y eso es muy fuerte. Hace meses escuché en alguna conferencia o leí en un blog o en un podcast, la verdad es que no me acuerdo, pero en algún lado escuché sobre cómo tu mente cambia cuando el lenguaje que más usas ya no es tu lengua materna. Eres otra persona, tu manera de pensar cambia totalmente porque cada lenguaje tiene una estructura diferente y en este caso que Nora ya lleva la mitad de su vida viviendo en un país con un lenguaje diferente al suyo, pues hasta podemos suponer que ya piensa en inglés, que cuando está pensando en formar una frase la hace automáticamente en un lenguaje que no es su lengua materna y no tanto que le está traduciendo al inglés. Les hablé un poco de cómo la mente cambia de acuerdo al lenguaje que estás usando en el episodio 22, que fue el dedicado a Rival, pero obviamente lo hice desde un conocimiento súper pequeño, con una investigación rápida que hice, porque en verdad este tema es súper interesante y es muy amplio. Por ejemplo, el Center for Brain and Cognition hizo un estudio en el que se demostró que las personas que viven su día a día con una segunda lengua reciben menos influencia a nivel emocional que cuando se enfrentan a los mismos problemas, pero en su lengua nativa. O sea, dicho en otras palabras, que con nuestra lengua materna podemos ser más emocionales y sensibles. Entonces, volviendo a este encuentro entre Nora y Haesung, creo que podemos darnos una idea de todas las emociones que experimentaron y que en la película se ven reflejadas de una manera increíblemente natural. No sabemos cuánto tiempo estuvieron hablando con esta intensidad y emoción. Realmente no sabemos si pasaron 5 días o 6 semanas u 8 meses. Pero llega un punto en el que Nora le pregunta, bueno, ¿pero cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo podrás venir a Nueva York? Y Haesung le dice, híjole, es que me voy a China un año y después. Y para Nora eso fue de, ok, esto no va a pasar pronto, entonces lo mejor es que dejemos de hablar.
y es evidente que a los dos les duele en el alma, pero algo similar a lo que pasa en La La Land, que es eso de yo no voy a hacer mi carrera a un lado por ir a visitarte. Y aquí aplicó para ambos. Ni Nora quería dejar Nueva York, ni Hae-sung tenía intenciones de dejar Asia. Y es que Nora ya está en ese punto en el que la relación virtual ya está invadiendo mucho su vida. Digo, al menos lo vemos del lado de Nora porque pues la historia fue escrita desde su punto de vista, pero aparentemente Hae-sung estaba igual. En esa llamada Nora le dice, ¿sabes qué? No hay que hablarnos en un tiempo porque no me puedo concentrar en mi trabajo y estoy a punto de irme a un retiro para escritores y quiero tener mi mente libre. Hae-sung respeta su decisión y esa es la última interacción que tienen en sus 20 años. Por último, llegamos a la tercera etapa de la historia, esa en la que ya son adultos de 34 años. 12 años después de esa última llamada y por fin, Hae-sung decide visitar Nueva York. En esos 12 años, él fue y vino de China, tuvo una novia seria pero no se casó y por otro lado Nora está casada con Arthur, un escritor que conoció en ese retiro del que le habló en la última videollamada. Y aquí, híjole, por mucho que yo trate de describir todas las escenas, me es imposible expresarles con palabras todo lo que vemos en esos días en que Hae-sung está en Nueva York. El encuentro en persona, después de 24 años, entre Nora y Hae, los abrazos, las pláticas, las miradas, los silencios, los hubiera, no puedo. Y no sé si en micrófono se perciba la emocionada que me pone esta parte, pero es que en verdad qué gran trabajo de actriz, de actor, de directora, qué gran trabajo en transmitir tanto con solo una mirada, que para quienes ya vieron la trilogía Before, esto es justo la misma emoción que provoca Before Sunset. Y les digo por 15ª ocasión, es súper fácil verte reflejado en estos personajes, porque todos tenemos un ¿qué hubiera pasado si? Llevo todo este rato hablándoles de Nora y Hae-sung, pero no olvidemos que les dije que en esa barra había 3 personas bebiendo, porque también está el esposo de Nora, que es Arthur. Y Arthur, qué gran personaje, qué buen marido es este hombre. Past Lives no es una historia de un triángulo amoroso en el que el marido se siente invadido, se siente que hay otro hombre que le va a quitar a la mujer, que se la va a robar. No siente que su masculinidad se ve amenazada, no intenta competir con Hae-sung, nada de eso. Arthur es un esposo súper empático que entiende súper bien todo lo que está pasando y entiende que para Nora es importante vivir esa experiencia. No sé cómo describirlo, pero Arthur, qué gran marido. En verdad espero que esta parte de la historia sí haya sido muy apegada a la realidad. Arthur, lejos de lo que podríamos llegar a pensar, no es el antagonista de la historia, no es el americano que se interpone entre el amor verdadero de Nora, no, o sea, Arthur es una persona con los pies en la tierra que entiende que a final de cuentas, sea lo que sea que pase, será decisión de Nora y lo único que él puede hacer es respetar esa decisión. Ay no, qué precioso. En verdad, esta es una película que me emociona muchísimo y mejor dicho, es una historia que emociona muchísimo, una historia que cualquiera de nosotros ha vivido. Para la investigación estuve viendo algunos videos en YouTube y vi un video de un tipo haciendo la reseña de la película y se quebró a media reseña, o sea, literal empezó a llorar. Igual en los comentarios del trailer o de entrevistas y así, había comentarios de me hizo recordar a mi novio de la adolescencia. O tipo, ya han pasado 40 años y sigo recordando a esa persona. Uy, eso está muy cañón. En una entrevista, Nora Song menciona que obviamente tenía miedo de la reacción del público al ver su película y que ahora que se ha dado cuenta de la facilidad con la que los espectadores conectamos con su historia, es como, wow, qué maravilloso saberte que no eres la única persona viviendo esta situación complicada. Qué bonito sentirse acompañados. Past Lives está disponible en el catálogo de Movie, Prime Video y para renta en YouTube. Por favor, apaguen su celular durante 2 horas y disfruten de esta película. Mil gracias por llegar a este punto. Espero haberles transmitido mi emoción por esta película, que de hecho, miren, a opinión 100% personal, no conecté tanto con ella como, por ejemplo, con la trilogía de Before y siento que fue por la edad que tenían los protagonistas en la primera etapa. Como que para mí el que hayan tenido 12 años hizo que tomara más a la ligera esa conexión que tuvieron.
No sé si me explico. Tal vez si hubiesen tenido, no sé, unos 16, 18 años, lo habría entendido un poco más, pero a los 12 no siento que las relaciones sean tan trascendentales. Otro detalle es que yo también pasé por una mudanza importante a mis 10 años. Digo, no cambié de país, pero sí nos mudamos a 600 kilómetros de mi ciudad de origen. Y obviamente a mis 10 años ya me gustaba cañón un niño, que era el niño que nos gustaba a todas en el salón. Y yo convivía mucho con él porque su mamá y mi mamá eran amigas y hacíamos tareas en equipos y así. Pero después me mudé y al poco tiempo que regresamos por vacaciones nos enteramos que sus papás se habían divorciado y él y su hermano y su mamá se fueron a vivir a 1200 kilómetros de ahí. Entonces ahí ya nos perdimos la vista para siempre. Y claro que desde que empezó Hi5 y MySpace y Facebook, lo he buscado en internet como, no sé, como 50 veces, porque claro que recuerdo su nombre completo, pero nunca lo he buscado con la intención de, ay, sí, para recordar lo cercanos que éramos. No, o sea, yo más bien lo busco porque tengo la curiosidad de saber si creció siendo guapo o si es de esas personas que de niños estaban bien preciosos y llegó la pubertad y va y se acabó esa guapura. O sea, en verdad esa es la duda que tengo, por eso lo estoy buscando, no porque quiera reencontrarme o reconectarme con él, no, ni al caso. Entonces, bueno, volviendo al punto, como que para mí el haber vivido de cierta manera una situación familiar fue así como, ay no, qué intensos esos niños, ya superen a su amor de la infancia. Pero repito, ese fue mi sentir. Y les digo, ya vi muchísimos comentarios en YouTube y Twitter diciendo que les llegó la película porque es lo que ellos pasaron. Aunque igual, como ya se dieron cuenta, me emocionó muchísimo esta película. Y siento que si hubiera conectado más, habría terminado como termino cada que veo las películas de Before, llorando a mares y preguntándome por qué el amor no es tan sencillo. Pero por otra parte, si bien yo no me vi reflejada en el personaje de Nora, sí vi ahí una representación de otras personas que conozco. Por ejemplo, me recordó muchísimo a la historia de lo que le pasó a una chava alemana que conozco, y déjenles platico rápidamente. Ella ahorita tiene como 28 o 29 años, pero cuando tenía 18 fue a un campamento de verano, o sea, ahí mismo en Alemania, y conoció a un chavo que iba de México y obviamente fue su amor de verano. Después, al siguiente verano, el chavo vuelve a ir a ese campamento y aquí la cosa entre ellos ya se puso así más seria. Entonces termina el campamento y el chavo vuelve a México con la firme idea de buscar una visa para irse a vivir a Alemania. O sea, así ya de súper en serio todo. El punto es que por X o Y razón, todo este proceso de la visa se complicó, no la pudo obtener y eso los agotó muchísimo a ambos y decidieron terminar, pero pues ese break fue de manera virtual. Él estaba en México y ella en Alemania. Total. Pasan los años, ella empieza una relación nueva y así, que hasta la fecha siguen juntos, por cierto. Pero lo curioso aquí es que ella de cierta manera necesitaba el cierre con el mexicano, o sea, un cierre en persona, y empieza a planear un viaje a México. En todo momento ella fue 100% sincera con su novio, o sea, así de, oye, quiero ir a México a platicar cara a cara con ese tipo que fue mi novio hace X años, necesito ese cierre, ¿quieres acompañarme? ¿Sí o no? Y el novio así súper empático como Arthur en la película, la entendió y digo, nada tonto, sí fue con ella a México. Y el mexicano igual ya tenía novia y creo que ahorita ya está casado con ella, algo así, pero la alemana me decía, estábamos los 4 sentados en un bar en México y es como, wow. Entonces, esa sí es una historia muy past lives. En fin, una disculpa porque con todo este cierre el episodio va a quedar más largo de lo habitual, pero es que no me voy a cansar de decir lo emocionante que es Past Lives. Ya saben, espero sus comentarios, historias de amor. Compártanme sus what if a mi cuenta de Instagram, que es @créditospodcast, donde también los invito a que me hagan recomendaciones de películas, personajes, directoras, guionistas que les gustaría que analice por acá. Les repito, @créditospodcast. También les recomiendo darle seguir al podcast en la plataforma en la que me estén escuchando y si activan la campanita les llegará una notificación cada martes cuando un episodio nuevo ya esté publicado. Si encuentran interesantes estos episodios, les agradecería que me apoyen compartiéndolo en sus redes sociales. Nuevamente, muchas gracias y me escuchan el próximo martes con otro episodio de Créditos Finales. Bye. Mis fuentes fueron el artículo Hacer psicoterapia en tu lengua materna de Rosana Mavenzi y los videos How Directors Elena Song Hopes You Will Feel About Past Lives de BAFTA y Celine Song Talks About Past Life for 28 Minutes de News Hub. Si dije un erróneo, reclamen a mis fuentes, no a mí. Bye.